Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio donde vamos a hacer la presentación de dos libros. Vamos a dar inicio con la presentación del libro del dramaturgo costarricense José Pablo Umaña, quien nos presentará el libro Serenata en el cementerio. Para la presentación de este libro nos acompaña la psicoanalista Ginette Barrantes. Voy a leer una reseña de José Pablo Umaña que nos dice que él es actor, director de escena, maestro y productor costarricense con 30 años de actividad artística, la cual abarca géneros que van desde el teatro clásico barroco hasta la comedia contemporánea, pasando por la ópera, la zarzuela, radio, doblaje y comerciales de televisión. Ha participado como actor en más de 40 puestas en escena, realizó estudios de filología, teatro y música en la Universidad de Costa Rica, así como actuación y gestión cultural en el Taller Nacional de Teatro. José Pablo es también dramaturgo y ha publicado los libros Desde la otra escena, Dramaturgia para medios virtuales y Un gorila en una jaula de pájaros. Y ahora pues nos presenta Serenata en el cementerio y en estos días nos presentará Slim y Escarcha para Sofía. Entonces lo dejo con Ginette Barrantes y José Pablo Umaña. Muchas gracias, Montia. Yo debo decir que Montia no solo ha sido, digamos, la editora estrella de los libros que yo he publicado de teatro, sino que además ha sido como un apoyo y un bastión porque con sus consejos y su experiencia me ha permitido realmente llegar a buen término con los libros yo que nunca había escrito y los tres no solo han sido muy, muy bonitos, digamos, en cuanto a la impresión, sino que además la parte interna y todo lo que ya tiene que ver con la diagramación de la obra, que ha sido trabajo entero de Montia, siempre ha quedado muy bien. Entonces yo quería agradecerte, Montia, en este momento, no solamente el trabajo que haces como editora, sino el apoyo que ya he sentido yo como amigo de parte tuya. Y efectivamente, como mencionaba Montia, estamos presentando hoy otro bebé, el segundo, se llama Serenata en el cementerio, y es una obra de teatro, igual que Un gorila en una jaula de pájaros, que efectivamente trata sobre la familia y lo que significa para muchos de nosotros todo este tipo de relaciones familiares. Cuando yo empecé a escribir, que fue hace relativamente poco, el apoyo, digamos, de sigue escribiendo y de manténgase y de publiquemos y de presentemos, vino siempre del lado de María Bonilla, que está aquí presente. Y así como a Montia, yo a María le agradezco, digamos, ha sido la partera de todos estos libros, porque efectivamente en un momento en que yo necesitaba escribir, ella estuvo ahí para terminar de darle el apoyo que necesita, no solamente como darle a uno la mano y decir, aquí estoy, sino puje, respire, ¿verdad? Entonces, que a veces uno necesita eso para poder adentrarse en una aventura tan incierta como es la escritura. Simplemente porque uno se pone a pensar, y ahora que estaba escuchando a Irene Vallejo en la mañana, y veo que es común, ¿verdad? Y ella hablaba de la incertidumbre de la escritura para el autor, porque siempre, decía ella, cuando estaba escribiendo, ella siempre pensaba que lo estaba haciendo mal, que la gente no iba a percibir lo que ella quería expresar. Y yo dije, sí, efectivamente, siempre lo que uno piensa. Y además, como la literatura dramática es
es una literatura que transita entre la escritura y la escena, uno siempre piensa, a la hora de escribirlo, es cuándo lo podré poner en escena y cómo la recibirá la gente cuando la vea en teatro, ¿verdad? Pero he tenido la suerte de ver una de estas obras ya convertida en hecho escénico y con un recibimiento del público que hasta a mí me ha dejado sorprendido. Entonces, bueno, en ese sentido creo que la incertidumbre ahorita es un poco menor, no se quita, pero por lo menos no es tan fuerte como al inicio. Y a la tercera mujer que tengo que agradecerle, el que tengamos hoy Serenata en el Cementerio, es a Ginette, porque ella no solamente ha tenido el tiempo, tomó el tiempo para leerse la obra, sino de escribir un prólogo hermosísimo sobre lo que desde el punto de vista de ella como psicoanalista significa la obra. Yo en realidad pensé que iba a ser una presentación como, sí, me gustó mucho, José Pablo es súper inteligente. Lo es, ¿eh? Lo es. Cómprenlo. Pero no, fue totalmente un discurso realmente muy interesante sobre esos lugares donde morimos y a donde vamos los vivos a hablar con estas personas que se nos fueron. Entonces, más importante incluso que lo que yo pueda decir del libro, me interesa mucho que Ginette nos hable sobre eso que ella escribió, y por eso le cedo el micrófono y muchas gracias, Ginette. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar acá un domingo y sobre todo por estar aquí interesados en el teatro. Me parece que es muy importante la escritura del teatro en Costa Rica. Quiero agradecer a la editorial Estucurú por esta invitación y este espacio, por supuesto a José Pablo por haber confiado en una psicoanalista, una obra de teatro. No es fácil leer teatro. Gracias a María Bonilla, porque con ella desde el 94 nos hemos adentrado en un camino que le hemos llamado psicoanálisis, teatro, teatro y psicoanálisis. Ya no sabemos cómo ponerle, pero de eso se trata, de un entre que al final no nos quedamos ahí, ni en el psicoanálisis ni en el teatro, sino en algo que se ha gestado como un camino. Eso me permite a mí leer el teatro y leerlo con mucho gusto y mucho placer. Yo no quiero hacer como las películas, una especie de spoiler aquí, decir de qué trata la obra, porque ustedes tienen que leérsela, verla, ojalá verla puesta en escena muy pronto, porque el teatro es para verlo, para sentirlo, para también tener toda la interlocución con los autores y el punto de vista de un director. Cuando uno está leyendo esta obra se vuelve un poco el director también, porque uno dice, la veo así, la veo de esta otra manera, la interpreto acá, haría esto, se imagina colores, escenas. Es una cosa muy importante esta obra, yo creo, en el teatro costarricense, si bien no soy historiadora del teatro, pero algo he leído, porque trata de algo que el Teatro José Pablo, porque hay una muy buena en este momento en la Sala Vargas Calvo, que se llama Un gorila en una jaula de pájaros. Es otro título tan bueno como esta segunda obra, Serenata en el cementerio, porque excepto que pensemos en la muerte mexicana, no nos imaginamos la serenata en el cementerio. En Costa Rica, por lo menos, nos imaginamos gente llorando, triste, etc. No nos imaginamos a alguien como haciendo una fiesta, excepto en la muerte niña, otras tradiciones sobre la muerte que no son tan costarricenses. Pero aquí vamos descubriendo poco a poco de qué se trata esta serenata. Y esta obra, digo yo, en el teatro costarricense no trata de la familia disfuncional, porque familias disfuncionales somos todos. No hacemos una familia para funcionar, hacemos una familia para vivir, hacemos una familia para desarrollarnos, para tener unos lazos, unos nexos con otras personas, y cada uno de esos nexos nos va a enseñar sobre nosotros mismos y sobre los otros. Y eso a lo largo de nuestra vida va a configurar una existencia. Y es lo que le pasa a estos personajes que van en el aniversario de la madre, los 20 años después de muerta, a limpiar una tumba que tiene números C19, F48. Se encuentra un ramo de flores de plástico y no saben quién les llevó esas flores ni por qué son de plástico. Es toda una discusión, ¿verdad? Es un poco kitsch. Y uno dice, bueno, sí fueron compradas en el chino, pero no importa. Es decir, y empiezan a discutir tres personajes, Ricardo, Miguel y Rosa, y sobre limpiar la tumba en el cementerio, que está en una escena almodovariana, que uno piensa está limpiar la tumba,
pero claro, ellos tenían 20 años de no ir y eso es todo un tema, porque tenían 20 años de no ir a limpiar la tumba y de qué pasaba con ese duelo de la madre después de muerta. Y se van encontrando con que van hablando de esas historias y en el Teatro José Pablo pasa algo muy interesante. Están rodeados de otros personajes. Cada personaje, como Ricardo, está rodeado de su mujer, sus hijos, su historia. Miguel también, y en el caso de Rosa también. Y lo que uno va finalmente desarrollando es una pequeña fotografía de lo que ocurrió en estos 20 años, porque también ese alejamiento, de ese duelo y de toda esa historia, y de qué ha pasado con ellos y cada uno con respecto a sus vidas. En el caso de Ricardo, afectado por supuesto el divorcio, por toda esta nueva moda de ser rico en un instante, ¿verdad? Que tenemos que conseguir dinero así de la magia, pero ya sabemos que no es de la magia, que es otro tipo de magia. Y también en el caso del alcoholismo. Entonces tenemos a alguien un poco en este silencio que ocurre en todas estas nuevas posiciones que interrogan los géneros, que interrogan lo trans, que interrogan lo gay. Esta obra tiene el mérito de que no nos habla solo de eso y de una especificidad de lo que ocurre, que también es específica a las problemáticas que podemos ver de lo gay, los géneros, lo trans, pero lo que yo creo que es una virtud de José Pablo es que nos podemos mirar todos en esa problemática. Todos podemos vernos reflejados en esos lazos y en la manera de construir una existencia, porque no significa que porque estemos vivos existimos. Hay un montón de muertos vivos, se los puedo asegurar, yo soy psicoanalista, y hay un montón de vivos que andan muertos, y a eso les sugiero consultar. Es decir, realmente la muerte y la vida tienen una frontera muy compleja, que es el cuerpo. De alguna manera, sí, el cuerpo nos dice que no podemos regresar y que no podemos volver, y acá en la tumba eso va a ser un tema. ¿Dónde está el cuerpo de esa madre muerta? Y no les voy a decir en qué termina para que vayan a ver la puesta en escena, porque uno tiene ganas de contarles todo, entonces no se vale. Pero Rosa es quien. Rosa es una mujer perfecta con la que yo me identifico un poco, ¿verdad? Porque es perfecta, ha hecho la vida perfecta, maravillosa, se ha encargado de todos los hermanos, ha hecho todo lo que hay que hacer realmente, pero empieza a descubrir junto a sus hermanos su imperfección y empieza a darse cuenta que es humana y que hay un montón de deudas pendientes con respecto a su vida, a su propia existencia, y ella misma empieza a cuestionarse, y en todo este proceso hay una transformación, que es lo que el teatro, por lo menos yo, el buen teatro, me ha enseñado, que es ese proceso de la puesta en escena, de la dramaturgia, donde esa transformación que el teatro nos propone es también una transformación subjetiva del espectador. Y esto es lo que yo creo que tiene de magia el teatro, porque no es mirar un cuadro, que también puede transformarnos, ver una película, etc. Pero el teatro nos hace partícipes de una manera viva, nos hace experimentarlo, sentirlo, ser parte. Nos sentimos de alguna manera en conjunto. Una vez que se prende la luz y se apaga, sentimos que hemos asistido a esa transformación junto con los autores. El otro día me decía una de las actrices de la obra de José Pablo, terminé así, ¿verdad? Termino con una gran emoción esta obra, ¿verdad? También la actriz había sido sometida a todo ese personaje y a la carga subjetiva, emocional que implicaba interpretarlo de esa madre, que hacia el final, como en este caso sucede, ¿verdad? También salimos de esa serenata y de todo lo que ocurre, todas las peripecias que van a ocurrir en esta obra, salimos diciendo, bueno, ¿qué pasó con esta madre? ¿Quién es esta madre? ¿Dónde está su cadáver? ¿Qué pasó con esta tumba? Por supuesto, siempre hay una abuela, porque ustedes saben que no es una familia disfuncional. En Costa Rica, la antropología, pero también la sociología ha descubierto que las abuelas tienen un papel fundamental. Primero porque somos economías donde los trabajos son inestables, entonces los hombres pasan, fecundan y se van, las mujeres sostienen, y las abuelas son parte fundamental de esas estructuras familiares feminizadas, donde la abuela cuida a los hijos y las madres trabajan, y ahí seguimos toda digamos, todo esto que han llamado mujeres sin hogar, o qué sé yo, tienen nombres horribles. Realmente yo pienso que deberíamos de ser más creativos y darles nombres más bonitos y más decentes, ¿verdad? A esas categorías. No familias disfuncionales, a mujeres que han sostenido a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos, y han logrado
hacer de eso una producción de la cultura nacional y luego les llamamos familias disfuncionales. A mí eso me parece ofensivo. Son familias funcionales porque han logrado todo eso y esa transformación que han logrado las abuelas con los hijos y todos los problemas que la mayoría de las familias tienen para sobrevivir y sobre todo las de escasos recursos. Pero eso no quiere decir que también en todos los estratos no haya problemas familiares de diversa índole. El punto acá es el tema del duelo. Antes se creía, bueno, desde Freud, que combatió mucho el duelo medicalizado, porque ustedes saben que el duelo medicalizado o el duelo de la salud pública tiene 7 pasos. Generalmente la Caja del Seguro Social quiere que usted llegue muy pronto al 7º paso. Y si usted va por el 5º, la acelera un poquito para que en el 7 ya se vaya. Entonces Freud dijo, no, es un duelo médico. El duelo tiene fenómenos. Y el primer fenómeno es declarar la muerte. Y aquí hay algo de eso. Cuando se declara que alguien está muerto. Y es ahí donde empieza el duelo. No es cuando alguien muere. Pero dice una cosa muy interesante, que ya esto sería Lacan, es la segunda versión del duelo. Mientras declaramos la muerte, ese muerto está vivo. Por eso es que el problema de la aparición del cadáver, el duelo de los desaparecidos y de todo, cuando nosotros declaramos que alguien está muerto y cuando eso se permite decir. Por ejemplo, en las mujeres que pierden los hijos digamos, en un parto, etc. Cuando declaran, ¿verdad? El otro día me contaba una mujer que la hicieron parir a su hijo muerto por una preeclampsia y tuvo que parir a su hija muerta. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa muerte para ella? Subjetivamente. ¿Cuando conoció a su hija muerta o cuando la declararon muerta los médicos? En todo caso, no vamos a hablar acá de todo esto, que nos daríamos mucho tiempo y no se trata de una conferencia, sino de presentar el libro. Lo importante acá es que yo creo que esta es una declaración también de duelo. Cuando cada uno acepta las razones por las cuales ese alejamiento ocurrió y cómo se mira cada uno en relación al otro, de por qué esa madre muerta allí, en esa tumba, ese cadáver, que luego vamos a ver todo lo que ocurre, esperamos la obra para verlo, qué ocurrió y cómo cada uno afrontó eso. Entonces venimos al otro problema. Los rituales de duelo son los que, dice Lacan, que es la segunda versión del duelo en psicoanálisis, nos va a decir, los rituales nos restituyen la locura, son los otros. Necesitamos el lazo con nosotros, necesitamos las tradiciones que ya se perdieron. Ahora nada más vamos y firmamos y nos vamos para la casa. Se llama la muerte seca, el duelo de la muerte seca. Es decir, nada más hay que mandar una nota. No es necesario dar un abrazo, no es necesario estar allí presente, mandar la comida como hacían nuestros campesinos, llevar la serenata, y sí, acompañar la muerte toda una noche, sino que ahora es una muerte muy solitaria, aséptica, y cada vez más no queremos ver el cadáver y menos que nos hablen de él. Entonces, acá lo que ocurre es que se va resignificando ese duelo hasta que cada uno de estos personajes sale transformado. Y eso es lo que es muy interesante de Serenata en el cementerio. ¿Cuál es el otro punto? Aquí creo que ya voy terminando. Entonces, el punto es la escritura, que decía José Pablo, que es tan dolorosa y difícil, y que es como un parto, lo decía con María Bonilla, que es una muy buena partera para la escritura, dicho sea de paso. Entonces, es que cuando es arte, y cuando este duelo se lleva al arte. Ahora se aconseja mucho, escriba, haga una obra, como si eso fuera parte de un duelo, y usted nada más porque escribe ya hizo el duelo. No es cierto. Porque además de hacer el duelo tendría que hacer la obra de arte, y no todos somos artistas, ¿verdad? Que se nos ponga además del duelo hacer una obra de arte, bueno, es muy difícil, ¿verdad? Algunos tienen esa posibilidad de hacer una obra de arte, pero cuando se trata de una obra de arte, dice Vinciane Desprez, que es una filósofa belga, dice, ahí los muertos agencian, porque los muertos no solo son los que están en ese más allá o después de la tumba, son los que están vivos, son aquellos que se ponen en obra, en un duelo, para que alguien escriba. Y algunas veces esa obra tiene ese poder de transformación, pero también tiene la posibilidad de conseguir hacer algo de arte. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido con esta escritura y con esta obra. Muchas gracias por estar y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Ginette. Yo
solo me falta decir, porque todo lo que ha dicho Janet, ya les dije, el prólogo de la obra merece que lo lean, sé que pueden comprarla en cualquier momento. Realmente está lleno de mucha interpretación muy interesante que uno como escritor ni por aquí le pasó, hasta que visto a los ojos de otro profesional, tiene otro sentido. Este libro se hizo, y hay que decirlo en esta presentación, gracias a la beca que el Colegio de Costa Rica otorga a través del Salvamento Literario 2025 en este caso, a muchos escritores, escritoras y personas del sector que están tratando ya sea de publicar, de escribir o de investigar. Y creo que esta es una de los ejemplos de que gracias a un aporte estatal podemos efectivamente llevar a buen término todo un proceso de escritura.